Entonces, inauguramos el 13 coloquio de Historia Medieval, patrocinado por la UNCE, la Academia de Humanismo Cristiano, y la Universidad Jesuita Alberto Hurtado. Y también nos patrocina la Alianza Francesa de Chile. En esta conversación, que esperamos, después de conversarlo con Adeline, por supuesto, que se pueda convertir en una publicación, ¿cierto?, mayor, o extender esta conversación y hacer un texto que yo creo que sería muy bien en un mundo donde reinan los papers, que haya un libro reflexivo con una mirada un poco distinta a la que de todo lo que hoy se publica. Yo simplemente, antes de comenzar a conversar con Adeline, quería hacer una presentación brevemente. Adeline Rucois, se lo pronuncié bien, Rucois, ¿no? Nace en Bélgica, ¿cierto?, en Bruselas. Es francesa, ¿cierto?, como todos sabemos. Y bueno, tiene una trayectoria investigativa bastante, bastante compleja y bastante diversa, ¿cierto? No es una historiadora que uno pueda encasillar en algún tipo de tema, como serían las cruzadas o el feudalismo, sino que hace un recorrido por problemas, siento yo, más que por temas, ¿no? Y dentro de eso, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, tiene una serie de publicaciones muy importantes en distintas casas editoriales y en distintas revistas también. Ella es doctor d'État en Historia por la Universidad de la Sorbonne, París 4, y directora de investigación emérita en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el famoso CNRS, especialista en Historia Medieval de la Península Ibérica, autora y editora de varios libros sobre temas, como decía recién, ha publicado más de 130 artículos, miembro de número de la Société Nationale d'Antiquaires de France, y correspondiente a la Real Academia de la Historia de España, de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Portuguesa de Historia. Ingresó en 1999 en la Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle como vicepresidenta encargada de su centro de estudios compostelanos. Dirige la historia de Compostelle, Cahiers du Centre d'études Compostelin. Ha publicado varios artículos y libros sobre temas compostelanos y ha dado numerosas conferencias sobre la historia de la peregrinación. Preside la Sociedad Francesa de Amigos de Santiago de Compostela desde el año 2007. Es miembro de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago y en 2009 entró en el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago como sucesora de René de la Coste-Meselier y representante de Francia. Como decía recién, las obras son bien diversas. Todo comienza en Valladolid, por lo que yo veo en esta trayectoria de publicaciones. El año 83, Valladolid, en la Edad Media, la Villa de Escueva, luego tiene otros libros sobre Valladolid. Hay uno en particular que es muy interesante, que tiene 2 tomos, ¿cierto?, que es Génesis de un Poder, 1080-1367, y El Mundo Abreviado, 1367-1474. Luego hay otro texto que es Valladolid un Moyen Âge, que supongo que es la traducción. Y el libro tal vez más célebre, según mi lectura, el que es Histoire Medieval de la Péninsule Ibérique, publicado en Les Villes Points el año 93. Hay una traducción portuguesa y una española, entiendo. España medieval. Rex Sapientia Novelitas, estudios sobre la península ibérica medieval, donde se aproxima esta idea renovada, siento yo, de la realeza hispánica en sus singularidades, ¿cierto?, desmarcándola un poco de las influencias que se le han visto a esta respecto del modelo francés, que es tan fuerte, ¿no?, en el mundo medieval, para explicar el mundo medieval. No es culpa de los reyes medievales ni de los medievales franceses, sino que la explicación del mundo medieval asociado al modelo francés o a ese paradigma monárquico de pronto ha tergiversado ciertas realidades locales, y esto es lo que ha llevado a Adeline a eso, fundamentarlo en sus libros de una forma bastante genial. Después tiene un texto que es muy, muy bonito, que se llama Amer dans l'Espagne médiévale, plaisir licite et illicite, ¿no? Amar en la España medieval, placeres lícitos e ilícitos. Luego, Mille fois Compostelle, Pèlerin du Moyen Âge, y luego de eso muchas otras publicaciones bajo su dirección, y una obra que se extiende, ¿cierto?, a cientos de artículos, o más de 100 artículos, y por lo tanto, bueno, es una invitada de lujo, Adeline, aunque a ella no le gusta que yo sé que no le debe gustar que yo diga eso, pero bueno, lo justo es lo justo, Adeline. Bueno, voy a visitar las preguntas que usted
que ya convenimos en conversar, Adeline, si le parece. A ver, la primera, sus investigaciones visitan diversos tópicos de la historia medieval, como yo dije recién. Valladolid, la monarquía hispana y sus singularidades, el amor y los sentimientos de la España medieval, el peregrinaje y la ruta de Santiago. ¿Podría contarnos cómo fue llegando a cada uno de esos temas y cuál fue su experiencia investigándolos? Toda mi vida, más o menos, de investigadora, es lo que quiere conocer. Ah, sí. Valladolid es porque me planteaba el problema de qué es una ciudad. En esa época, en qué momento una mera aglomeración de gentes, de casas y tal, se convertía en una ciudad hasta el punto de que sus habitantes se consideraban de esa ciudad. Y entonces, bueno, pues como vivía en España en este momento, aunque hice la tesis para la Sorbona de París, pues una ciudad que existiera, vivía en Madrid, pero Madrid en la Edad Media es un pueblo pequeñito, y así caí con Valladolid. Estudiar Valladolid y ver cómo este pueblo que nace a finales del siglo XI se convierte no solamente en una ciudad importante, sino incluso durante un tiempo en la capital del reino. Cuando terminé ese trabajo, claro, podía haberme dedicado a estudiar todas las ciudades del reino de Castilla y más allá, pero no me parecía muy interesante. Salió en ese momento un proyecto de investigación, daban un poquito de dinero cuando se organizaba un equipo de investigación sobre génesis del Estado moderno. Entonces empezamos a trabajar sobre la génesis del Estado moderno. Proyecto lanzado desde Francia, con lo cual las pautas naturalmente eran las de la historia de Francia, pensando que a partir del momento en que los reyes intentan hacer guerras o tienen que hacer muchas guerras, entonces necesitan impuestos. La necesidad de impuestos significa la creación de una administración y de ahí la génesis del Estado moderno. Entonces trabajamos durante 4 años más o menos con un equipo mitad francés, bueno, no solamente porque había ingleses, bueno, sobre el tema en España. Y publicamos 3 libros sobre el tema. Y ahí me di cuenta que no sabíamos lo que era la monarquía, la realeza en España. Siempre se utilizaban las pautas francesas, el modelo francés, que se hablaba, por ejemplo, de Juan de Salisbury, pero ningún libro de Juan de Salisbury ha estado nunca en una biblioteca en España. Y que por lo tanto esto podía ser un tema interesante. ¿Qué consideración hay? Cuanto más que algunos historiadores consideraban que como la monarquía en la península no seguía el modelo francés, era una monarquía atrasada. Tema que me parece ridículo, sobre todo cuando se habla de Castilla o de Aragón o de Portugal medievales, donde se ve que nunca salieron grandes feudales que rivalizaban con el rey, donde se veía que el poder del rey nadie lo contestaba, que a lo mejor, bueno, heredaba un hermano ilegítimo, pero seguía la monarquía, que tenían un proyecto que era la reconquista y que por lo tanto decir que era una monarquía atrasada, nada. Entonces me dediqué a buscar las bases, digamos, de la realeza de la monarquía en la península ibérica, lo que me obligó a remontarme naturalmente al Imperio Romano. Claro, buscar las bases de la realeza, la forma en que ellos se ven, en que ellos justifican si lo necesitan, lo que son. Hay que leer lo que hay en las bibliotecas, hay que leer los textos que ellos utilizan. Por ejemplo, en la península el modelo sigue siendo Salomón y no el rey David como en Francia.
pero esto hay que leer mucho, vamos, para verlo. Pues claro, uno ya empieza a hacer historia cultural, en general. Sí. ¿Mm? Claro. Como, bueno, pues en París tuve la suerte de seguir varios seminarios, el de Georges Duby, el de Michel Foucault, el de Jacques Le Goff. Pues todo esto daba ya una opinión, un ambiente, digamos, en el cual se podía trabajar un poco con el método, si se puede llamar así, francés, pero trabajar sobre el tema de la historia cultural. Y el día que me dijeron, hay un tema y tal, que están buscando gente que sepa el español, que conozca la historia medieval, y es la peregrinación a Santiago, bueno, pues añadí la historia de la peregrinación a Santiago, pero para mí entra dentro de la historia cultural de la península ibérica. Así fue. Sí. Es interesante esto de pensar, en el fondo, cómo una tradición una tradición historiográfica se va como fortificando en base tal vez a cómo ésta se lee en el tiempo. ¿A qué me refiero? Que, claro, es innegable la influencia que tuvo la escuela francesa histórica, historiográfica en el siglo XX. Y probablemente ello llevó, claro, a construir una serie de paradigmas como ideales y en torno a los cuales el resto de eso, por ejemplo, todo lo que estaba fuera de Francia, se juzgaba en base a lo que, si se parecía o no, o estaba más o menos cerca que Francia. Pasa también con el feudalismo, ¿cierto? Que también España se le deja como restringida un espacio aparte. De hecho, hay historiadores que han sostenido, yo sé que esto es absurdo, pero hay historiadores que yo lo he escuchado sostener que en el fondo España no tuvo una Edad Media. O sea, como, que, como que si la Edad Media tuviese, primero el término ya sabemos que es complejo, o sea, ya es difícil, pero es como si el mundo medieval o lo que llamamos Edad Media tuviese como un dueño, ¿no? O una autoría en particular. Y esa teoría que a veces llega como a lo delirante, algunos plantean que España la Edad Media la ejecutó o la desarrolló en América, ¿no? Y que eso explicaría una serie de otras cosas que al final tampoco tiene que ver, no hay, es puro anacronismo. Pero tal vez, bueno, hay una cuestión con eso. Y otra cosa, si uno sigue la trayectoria jurídica, por ejemplo, es bien distinto la forma en que se construye el derecho en España a cómo se construye en Francia o en Inglaterra. Y en ese sentido, España tiene un peso y una tradición, creo yo, romana bastante más fuerte, con sus codificaciones, de los primeros siglos, la época visigoda, que de pronto después va como también moldeando lo que va a ser España, esta España muy legalista, ¿cierto? Donde a través del derecho se va como también ejecutando esa realidad. Así que... Espera, que ¿sí? aquí empezaste a decir, aquí hay una cuestión y después se cortó todo. Lo que decía es que la tradición, o sea, más allá de los medievalismos que uno puede ver, que la verdad son absurdos, España tiene una singularidad, por ejemplo, asociada como al derecho. Es decir, desde el mundo visigodo, la identidad jurídica, por así decir, española, donde se construye su reino y luego esto evoluciona como hacia los reinos de la Baja Edad Media, incluso hasta la época moderna, difiere de Francia y de Inglaterra por el peso que en España tuvieron muy fuertemente la codificación y el peso del derecho romano. Y tal vez por eso también hay una cosa legista o legalista, ¿cierto?, que se asocia mucho, no solo al rey papelero Felipe II, sino que toda España en general está muy llena de esta ley presente, a diferencia de otros pueblos donde probablemente primó también más la influencia del derecho germánico. Lo decía como un ejemplo, en el fondo, para entender la singularidad de España, como un rito medieval distinto a Inglaterra, a Francia, ¿cierto? Bueno, y a otros reinos de Europa. Pero respecto de la realeza, tal vez el peso del texto, que aquí yo justamente lo tengo aquí para ilustrar un poco, esta es la traducción, por supuesto, castellana. Los reyes taumaturgos de Mark Bloch sabemos que
el mismo Legoff decía que era como un estudio paradigmático de la historia de las mentalidades, y es un texto que de pronto marcó mucho, bueno, pero la gente no siempre se hizo cargo de que Marc Bloch, en el título que es bien largo, habla que él está estudiando Francia e Inglaterra. O sea, no hay una, no hay una idea de, no hay un, o sea, el proyecto de Bloch nunca fue hacer una historia de la monarquía europea. Sin embargo, con el tiempo aparece esta idea de, claro, de, por ejemplo, palabras como la consagración o del rey sagrado, le roi sacré, aplicado a distintos lugares, eh, donde no siempre tiene ese sentido. Por ejemplo, el rey sagrado, en el caso de España, entiendo, no tiene ciudadanía, ¿o sí? El rey sagrado. No, porque no era necesario. Mm, Tú lo has dicho, el derecho romano sigue vigente, aunque ya no sea romano, es el derecho romano revisado por los visigodos, pero en la historia de Francia hay un corte que son los francos, que es el imperio carolingio, o sea, que son esas aportaciones germánicas de costumbres y de cosas así. España son los visigodos, y los visigodos han, vamos a decir, aprendido el poder, los conceptos básicos del poder, durante los 2 siglos en que vivieron en el límite, en la frontera del Imperio Romano. Entonces, ¿qué hacen los visigodos cuando llegan a España? Pues se llevan lo que se está haciendo en Constantinopla, en Bizancio. Y hay que partir de ahí. En el Imperio Romano el derecho es fundamental. No hay sociedad sin derecho. Y efectivamente ellos van a crear su propio derecho. 95% es derecho romano, pero es igual. Su propio derecho, el liber judicum o judiciorum, como se quiera llamarlo, que va a seguir siendo la base, que será sustituido en el siglo XIII por las partidas y toda la obra jurídica de Alfonso X. Pero bueno, hay que partir de esto. Hay que añadirle algo a partir del siglo XII, XIII. Entonces, perdón, en ese panorama romano, ¿qué sigue en la Edad Media en lo que interesa el papado y que sigue en el Imperio Romano Germánico? El rey no es una persona sagrada, el poder existe fuera del rey. Entonces un rey lo asume y si se muere pueden pasar un mes antes de que su heredero lo asuma a su vez, del mismo modo que si muere un papa, no hace falta que el papa ha muerto, viva el papa, como en Francia. O sea que el poder sigue, como en Roma, como algo abstracto, mientras que en Francia el poder se encarna en la persona del rey. No conciben un poder abstracto que existiera fuera del rey. Eso ya es una primera diferencia. Luego en el siglo XII, y eso es general en toda Europa, por una parte los filósofos, todavía no existe la teología, los filósofos trabajan sobre la naturaleza, diríamos, en tanto que creación y el conocimiento de esta natura, de esta creación, llevará naturalmente al conocimiento del creador. O sea, hay una especie de nuevo interés por la natura, porque es la creación. Paralelamente, en las escuelas de derecho de Bolonia, Pavia, en Italia, los juristas, sobre pretexto de hacer derecho romano, lo transforman. En derecho romano hay derecho privado y derecho público. Y nuestros juristas italianos del siglo XII crean 3 niveles de derecho. El derecho que llaman civil, que es el de cada principado, cada reino. Encima de esto, y es el único que interesa a los juristas, encima de esto el jus gentium, el derecho de las gentes, que se convertirá en los derechos del hombre.
válidos para todos los hombres. Pero esto en la Edad Media no interesa mucho, interesará con la escuela de Salamanca cuando precisamente la conquista de América. Y encima de todo esto, el derecho natural, o sea, el derecho que Dios da a su creación y que rige tanto el curso de las estrellas como todo lo que está creado. Cuando los españoles, y siguen haciéndolo, dicen que son naturales de su reino o de su pueblo, del lugar donde han nacido, se sitúan automáticamente al nivel del derecho natural. Y Alfonso X no son súbditos del rey, son naturales de la tierra. ¿Mm? Claro, claro. Sí. El rey, Alfonso X, en las partidas y tal, y en el fuego real, dice de él que es señor natural de la tierra. Se sitúa, por lo tanto, en el plano del derecho divino. Y los dos, el rey y los habitantes, deben su fidelidad primera a la tierra, a España en ese caso, a la península. No hay necesidad de consagración si uno está ya en el derecho natural. Hay que tener, o sea, mucha percepción de los términos utilizados, me parece a mí, para entender. Con lo cual, es un concepto mucho más abstracto que el concepto francés, que depende tanto de la filosofía como del derecho, y que le da al rey o a los reyes de la península en la Edad Media un nivel que el rey de Francia debe de envidiar muchísimo, aunque no lo diga. Es por eso tal vez que hay un antiguo texto de Jean de Panche que se llama Le Roi très chrétien, no sé si lo dije bien, un texto del año 49. Y ahí hay una parte donde, bueno, él, y no solo él, hay otros artículos también que tratan de buscar el origen de la unción real. Y de hecho es un tema que mismo Marc Bloch en el texto, en el libro Los Reyes Taumaturgo también lo debate un poco. Esto de cuándo fue la primera unción, casi, y algunos, claro, empiezan a tratar de asociar a Bamba, ¿cierto? Que habría sido el primer ungido, pero claro, ese ejercicio, claro, está muy hecho desde el lado francés, pues, o sea, por tratar de vincular a una tradición francesa o franca, ¿cierto? Un hecho, un rito que probablemente era usual, tal vez en la época de Bamba, el de la unción, pero no necesariamente esa unción tenía un carácter constituyente, tal vez, ¿no? de la realeza, como después va a ser en la unción de Pipino, por ejemplo, o cómo va a ser la historia de la unción en el reino de los francos. Aparentemente los reyes visigodos, bueno, de siempre probablemente, y en todo caso en España en el siglo VII, tienen que ser aclamados. Esa es la verdadera elección, lo que justifica su existencia. Claro. Pueden hacer aclamar a su hijo, naturalmente lo intentan. No funciona siempre. Y después de esta aclamación, o sea, después de que ya los magnates, supuestamente el pueblo, los ha aclamado, igual que un emperador romano, claro. Entonces la iglesia le daba la unción. Lo ungía después, una especie así de reconocimiento por parte de la iglesia solamente, pero no es constituyente del rey. Y aparentemente entra en el mundo franco cuando Pipino el Breve se apodera de Narbona, que estaba en manos de los musulmanes ya en el siglo VIII, a mediados del siglo VIII. Entonces, él se apodera de este territorio, la Septimanía, sí, o la Narbonense, que los francos querían conquistar desde hacía más de un siglo, y que aprovecha. Y entonces la primera unción vendría de ahí, de los visigodos que estaban en Narbona. Ya, interesante.
Usted recién comentaba recién que en el fondo hay una tradición en el caso hispánico, si entendí bien, más bien asociada a Salomón que a David, que claro, que en el caso de Francia es muy fuerte, de hecho Carlomagno va a ser cuando es proclamado en Roma, es proclamado también como un nuevo David, ¿no? David emperador se le dice, dicen las fuentes. La diferencia de los modelos, diríamos, el salomónico y el davídico, se puede ver reflejado en realezas diferentes o en gobernanzas, gobiernos diferentes. ¿Son ideales muy distintos o...? Bueno, Salomón siguió o era uno de los dos grandes modelos en Francia hasta el siglo XII. Lo que sobre todo, esa diferencia de que Salomón haya seguido siendo el modelo en España y no en Francia, demuestra sobre todo el peso de la Iglesia en Francia y no en España, aunque puede parecer curioso porque todo el mundo se imagina una España súper católica, devota, en fin, todas estas cosas. Pues no. En España, y esto lo han aprendido los sucesores de los visigodos, del Imperio Romano una vez más, de Teodosio, sí. El rey es no solamente el jefe de su iglesia, de la iglesia de su reino, sino que es además el defensor de la fe. Claro. Y por lo tanto el rey es el que nombra los obispos, del mismo modo que nombra a sus gobernadores, los cómites, los condes. Claro, en Francia no. La querella de las investiduras la ganaron los reyes en España. Y siguieron nombrando a sus obispos hasta hace 40 años. Sí. Por lo menos presentarlos o aceptarlos últimamente. Pero al principio no, ellos los nombraban. Porque claro, permitir que un poder extranjero, el del Papa, nombre a gente dentro de su reino y gente que tiene una serie de funciones administrativas de todas formas y de gobierno, esto es perder poder. En Francia me parece que para liberarse del imperio, porque a fin de cuentas Francia en la época carolingia había sido parte del imperio, por lo tanto cuando se restaura el imperio romano-germánico podía exigir que Francia volviese o fuese vasalla del imperio. Entonces los reyes en Francia van a jugar la carta del Papa. Con lo cual, sí, el Papa, y de repente se divide el poder, que para un jurista romano hubiera sido una herejía total. El poder es uno, es único. No. Entonces se divide poder temporal, poder espiritual. El rey de Francia acepta el poder del Papa a ese nivel. Y claro, el final de la vida de Salomón no fue especialmente ejemplar, ya que se dice que tuvo muchas mujeres y que adoptó incluso sus religiones. Sí. Y por eso la iglesia en Francia obligó a pasar a David. Todo el mundo se olvidó que la historia de Betsabé y de Urías, sí. Pero bueno, da igual. En cambio, obviamente en España, y cuando escribí el libro sobre Amar, en la península ibérica, me di cuenta de que el pecado carnal nunca fue muy importante para los españoles. Por lo tanto, ese pecado de Salomón al final de su vida no empañó toda la obra que había hecho o que se le atribuía. Sí, sobre todo el templo, ¿no? Yo creo que... Era la justicia, la famosa historia del niño ahí que estuvo a punto de dividirse en dos. Sí. El templo. Sí. Y después a Salomón se le atribuye en la Edad Media el libro de la sabiduría. Ah, claro, sí. Y el libro de la sabiduría, a partir del capítulo 6, es una especie de espejo de príncipes. Y le dice a los reyes que si adoptan la sabiduría, si la adoptan, conocerán el pasado, el futuro,
los secretos del cielo y de la tierra, y ahí tenemos toda la obra en astronomía, en historia y tal, de Alfonso X. Además, la Edad Media atribuye también a Salomón el Cantar de los Cantares. Y Salomón escribe las cantigas a Santa y Alfonso X, perdón, escribe las cantigas a Santa María. Claro que sí, sí. O sea que lo ha tomado realmente como modelo. Sí. Sí. En el caso de Francia, hay un proceso que, bueno, algunos cuestionan el término, pero hablan que en el siglo IX, ¿cierto?, se produce una episcopalización, como que los obispos, ¿cierto?, un poco se toman el poder, en la época de Luis el Piadoso, y que desde ese momento la iglesia lentamente empieza como a hacerse del poder, y también esto se relaciona con algunos tratados, ¿cierto? Yo aquí tengo que es famoso de Jonás de Orleans, el oficio del rey, donde de alguna forma el rey aparece como uno más de los oficios lo que coincide, claro, con lo que tú recién decías, esto de como el poder casi imperial, comillas, que puede tener un rey en España, o en un reino hispánico, respecto de uno en Francia, que a veces tenía menos poder de lo que nos dice la caricatura, a propósito de las caricaturas, donde aparece un rey en Francia como en una corte, haciendo nada, ¿cierto? Que finalmente, bueno, entre medievalistas sabemos que sabemos que no es así, pero la gente, el colectivo, la memoria colectiva de la historia, siguen reproduciendo esa imagen de un rey absoluto, de ese antiguo régimen, y la verdad que el rey, claro, efectivamente tenía bastante menos poder de lo que uno podría pensar. Sobre todo el rey de Francia, porque su territorio en el siglo IX o en el X Claro, es minúsculo. claro, sí. A los franceses nos enseñaban, en la época en que todavía se enseñaba la historia en la escuela, se nos enseñaba los 20 reyes que hicieron Francia. Sí. Y eso es muy interesante, porque quiere decir que Francia no existe así desde el inicio del mundo, sino que es el proyecto de una familia, Sí. bueno, los Capetos a partir de finales del siglo X, Sí. que va poco a poco extender su propiedad, su dominio. Claro. Sí. Hasta el siglo XVII, que es cuando por ejemplo, entró Alsacia, con lo cual no se había terminado tampoco con la Edad Media. Entonces, ese poder, claro, encarnado en esa persona, se va extendiendo territorialmente. Vuelvo al caso de España. España existe. Y lo dice Isidoro de Sevilla, que todo el mundo leía en la Edad Media. Las Laudes Hispaniae explican que la península es una imagen del paraíso, tiene 4 ríos, ahí corre la miel, la leche, en fin, todo lo que hay en el paraíso, y más o menos España ha sido confiada a los españoles, cristianos, se entiende, ¿eh? No a los otros, naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que España no se puede hacer como los 20 reyes que han hecho Francia. Sí. Los españoles solo pueden perderla. Y es el famoso tema de la pérdida de España. España, sí. Y si la pierden, pues la tienen que recuperar, porque es un regalo que Dios les ha hecho. Y más o menos es toda la historia de la Reconquista. Han hecho su penitencia, que consistía en recuperar la península. Entran en Granada. Claro. Y Dios debe de estar muy contento con los españoles, ya que les da todo un continente para evangelizar. Sí. Claro. Es que para ellos, para los españoles, tienen una especie de relación particular con Dios, no miran a su alrededor, ya lo habrán notado, se ven los textos, no se están comparando con unos, con otros y tal. Saben que tienen un territorio, que lo tienen que recuperar y que entonces están salvados. Sí. Eso será, y bueno, eso, sí. Francia no.
no es así. No, claro. Pero eso, bueno, esto, yo sé que el llamado determinismo geográfico ya no corre, pero ese enclaustramiento de España igual influirá algo en la geografía, ¿piensa usted o no? Los Pirineos, ¿Por qué no pasó lo mismo en Italia, que también sí, en su parte norte no, está el arco de los Alpes, sí, con lo cual podríamos considerar perfectamente que Italia sí, siguiese un sí, poco la misma pauta. No tuvo un Isidoro de Sevilla, eso es cierto, pero tenía toda la historia romana. sí, 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 no, claro. Yo estaba pensando, a propósito de los 20 reyes que hicieron Francia, en esta colección que se publicó hace varios años, que se llama las 30 jornadas que hicieron Francia, creo que se llama, ¿no? Y en esas 30 jornadas que hicieron Francia, el primer tomo era el bautismo de Clodoveo, Le Baptême de Clovis. Y claro, y eso, hay toda una construcción también de país o de identidad que igual es interesante, porque en el fondo, claro, aparece Clovis, aparece la Francia de los Luises, que se llama, ¿cierto? Se supone que el nombre Luis procedería de Clovis. Es Entonces como que me quedé con que era interesante lo de Clodoveo, ¿por qué? sí, porque en el fondo esta idea de construir la idea de un país, y viene la gran pregunta de un historiador chileno que se llamaba Mario Góngora, y que él debatía de qué era primero, que si se creía primero el Estado o la nación, o si la nación había creado el Estado o el Estado había creado la nación, en el sentido de la identidad. Porque hay toda una idea en Francia muy fuerte con los Luises. Le decía que Clodoveo, eh, de ahí se supone viene el nombre de Luis, o al menos eso a mí me han explicado. Mm. Se habla de la Francia de los Luises, y en ese momento de construcción, de ese bautismo, donde hay todo un rito que es un medio real mágico, donde se acaba el aceite de la unción y viene la paloma, y ese aceite que no se acaba nunca, que está en Reims, ¿no? Es como un cuento de hadas, ¿no? Un poco, pero hasta dónde esos símbolos ayudaron también a construir la imagen de Francia, ¿no? En el tiempo. Creo que precisamente porque Francia no tiene fronteras delimitadas, Mm, como la puede tener España, por ejemplo, que se tiene que hacer y que tiene que reunir además no solamente el norte de los francos, de los germanos, que durante mucho tiempo fue hasta el Loira, mm, sino las Galias, como decían los textos españoles hasta mediados del siglo XIII, mm, y que realmente se incorporan con la llamada cruzada de los albigenses, mm. ¿m? Porque esa irrupción de la Francia del Norte en la del sur actual se traduce por una aculturación brutal, pero brutal, hasta el punto de que desaparece el nombre de Galias y ya todo es Francia. Pero para eso hace falta muchos más símbolos, Ah, para claro. explicar lo que pasa. Sí. Y en particular hace falta magia, Mm, porque si reducimos la famosa consagración del rey de Francia, mm, es exactamente lo que hacen las tribus primitivas, sí. donde el guerrero, el jefe guerrero, y el rey tiene que ser un noble, Ah, el jefe guerrero, a través de una iniciación, mm, se convierte también en chamán sí, que tiene relaciones con los espíritus. sí. Bueno, estamos en Francia, el siglo XII-XIII, por lo tanto el rey, que es un guerrero, se va a convertir casi en un sacerdote y tendrá poderes ahí milagrosos. Ya Mm, no mágicos, no vamos a decir, sino milagrosos. mm, sí, Es teatro, sí, teatralización, mm, para que la gente vea lo que es el poder. sí, En eso, el caso de Francia, imitado por Inglaterra, es apasionante, pero es un caso único. mm, Han encontrado para mí el sistema para fabricar Francia. mm, sí, Y ha funcionado. Y seguirá con el jacobinismo, por ejemplo.
hay que hablar el mismo idioma, hay que tener las mismas leyes, hay que ser todos iguales y tal. Es lo único que mantiene este país unido. Mm. Sí. Pero esa fórmula, muy interesante, no vale para otros países. Mm. No vale para el Imperio Germánico, Mm. no vale para España, no valdrá para Polonia o para el rey de Hungría. O sea, es sistema francés, Mm. que les ha ido bastante bien, ¿eh? Sí. Pero no es exportable tampoco. Sí. Sí. Por eso que, bueno, en la década de los 90, me acuerdo que la revista de los Anales en Francia publicó un número que se llama Antropología del Poder Sagrado. Está Michel So y otros, donde efectivamente la aproximación que ellos tienen a esta construcción del rey, como tú decías, eh, lo examinan a la luz de la antropología, justamente, y con casos parecidos a chamanes, a otros lugares, cómo funciona la magia. Ahora, eso en su momento generó bastante molestia porque es interesante porque también hay grupos, historiadores o intelectuales que tienen posiciones ideológicas que los hacen abrazar o creer justamente en el milagro, no sé, pues, en un país como Francia como una suerte de intervención divina o milagro. Y claro, causó un poco de, recuerdo, de contracrítica a eso, en el sentido decían, de reducir, ¿cierto?, la construcción del poder a unas tribus oceánicas o el Congo africano, siendo que, claro, la antropología no sabe de eso, pues la antropología lo que hace es simplemente observar y ver fenómenos similares. Y yo encontré muy, muy, muy útil ese artículo de Michel Sot. Fue el que leí, porque él, claro, establecía muy claro, y yo, cuando lo leí, yo tenía toda la otra visión, más idealizada. Entonces, cuando lo leí, claro, efectivamente es como ver como por detrás del teatro, de cómo se están armando los actores, cómo se están vistiendo, ¿no? Como las bambalinas del poder un poco, ¿no? Y eso es interesante porque la teatralidad o la teatrocracia, como habló Georges Vallandier hace unos años, es muy francesa, eso de sacarle partido al teatro. Bueno, que decir de Luis XIV y sus ballets, ¿cierto? Que es todo un tema ahí cósmico, que también se asocia un poco al chamanismo, ¿eh? Sí, totalmente. Hay como un recurso que se usa, que se sabe que funciona, claro, y se vuelve a utilizar, y eso es muy interesante. Claro, bueno, España, su realeza ha sido estudiada igualmente por otros autores, por ejemplo, Teófilo Ruiz, ¿cierto? Hay varios que han estudiado la dimensión santa del rey, por ejemplo, y la dimensión del rey sabio también. Se ha estudiado bastante el rey sabio. Ahora, yendo a un tema más general, para aprovechar los minutos que nos quedan, eh, más general respecto como de la estructura de la sociedad medieval, leía un artículo tuyo hace poco donde revisitabas una teoría que es muy fascinante para mí, desde que la leí, que es esta teoría de los tres órdenes, que se remonta a los tiempos del gran Georges Dumézil, donde él estableció esos tres órdenes en los indoeuropeos, y hasta llegar a Georges Duby, que habla de los tres órdenes en el imaginario, ¿no? Y me pareció muy interesante ese artículo que leí tuyo, revisitando esas teorías, pero también, como siempre tú haces, aportando visiones también distintas respecto de cómo en España, por ejemplo, ¿cierto?, es posible o no ver esa misma trifuncionalidad. En el caso de la pregunta o el comentario sería, la trifuncionalidad que plantea Duby, ¿sería parecido a lo de la realeza? Es decir, habría que buscar en cada región cómo opera, no opera en todos los lugares. ¿Cómo sería? Yo creo que la trifuncionalidad de Duby hay que estudiarla donde él la estudió y punto. Sí, ¿Mm? sí. Es una forma fácil. Yo no Mm, he trabajado los textos franceses, pero es una forma también fácil. Siempre hay que hacer categorías, mm, capítulos, sí, porque simplifica. ¿Mm? sí. Claro, si en España, cuando el rey llama a la hueste o algún señor importante, van
los arzobispos, los clérigos, los campesinos porque tienen algo de tiempo en verano antes de la vendimia. Si después se reparte el botín, todos. Si los que han combatido bien, poco a poco van a poder comprarse el caballo y las armas para el caballo y ya convertirse en... No estamos en el esquema de 3 funciones específicas. Estamos de acuerdo, los clérigos son los únicos que pueden decir misa. Sí. Vale. Y en general el Señor no va a trabajar la tierra. Pero considerar que la guerra, por ejemplo, es solamente de los nobles, pues no. En España todos los españoles deben de recuperar España. el país, sí, o luchar contra sus enemigos. Entonces, a partir de ahí me parece a mí que ese esquema, que creo que tampoco es válido en el sur de Francia, porque son países donde hay ciudades. Airbnb vale para zonas rurales, no vale para países que han venido del Imperio Romano, donde se vive en una ciudad y a los campos se va 3 veces al año porque no hace falta estar ahí todo el tiempo. Sí. Sí. Claro, eso es. Adeline, en una pregunta mía, una curiosidad, en el texto, pasando a otro tema, en el texto, como ya en las últimas preguntas, en el amar en la España medieval, placeres ilícitos, lícitos e ilícitos, bueno, lamentablemente ese texto no lo he podido leer, solo he leído las reseñas, que son muy buenas a todo esto. ¿Cuál es el peso, ya que estamos en un mundo hoy día donde el concepto de patriarcal, sobre todo en Chile, bueno, no solo en Chile parece, pero en Chile ha tenido una fuerza estos últimos meses muy, muy, muy grande, y eso también ha exigido que muchos historiadores han revisitado la cultura patriarcal, en el caso de Chile, en otras épocas nuestras, como la colonia o la época española o antes. En el caso de ese texto, cuando armaste el texto eso de amar en la España medieval, ¿aparece la cultura patriarcal? ¿Es posible, es atingente usar el concepto para esa época? ¿O cómo lo ves tú? Sistema patriarcal creo que en nuestra civilización desde que la conocemos ha existido en todas partes. Ahora en España, precisamente por el derecho romano, la mujer tiene mucho más poder, si se puede decir, y libertad que, por ejemplo, en Francia. Un ejemplo, en el momento de una sucesión, la herencia se divide entre todos los herederos masculinos y femeninos. No hay primogenitura y menos masculina. Bueno, se puede mejorar la parte de un heredero, darle un poquito más. La mujer cuando se casa recibe de su padre una dote y de su marido unas arras, que son suyos, o sea, ya son sus bienes. Lo administra el marido, y si el marido dilapida lo de su mujer, la mujer puede reclamárselo a sus hijos. Y con esto tiene que dividirlo entre sus herederos también, pero puede mejorar normalmente la parte de una hija, que tendrá un poquito más de dote y tal. Luego es un país donde los hombres van a la guerra muchas veces, ahí al sur de la península, y en los países de frontera, las situaciones de frontera, muchas veces la mujer adopta más funciones porque tiene que hacerlo. En España, a falta de herederos masculinos, heredará una mujer. O sea, hay muchas cosas que hacen que la situación de la mujer no es realmente tan fuerte. Pero este libro de Amar lo cogí a partir de la ley. ¿Cuáles son las formas de amor, vamos a decir, no contempladas por la ley?
por ejemplo, la amistad. ¿Mm? Claro, claro. O el amor que llamamos libre. Sí. Bueno, pues ya la ley no se mete. No. ¿Mm? Entonces, buscar todo esto en las leyes, las tres, la ley de los cristianos, la de los judíos, la de los musulmanes, que dicen y tal. ¿Qué dicen los moralistas? O sea, juristas, moralistas, normalmente es el clero de cada religión. Y después, cómo aparece en la literatura y cuando se sabe en la vida corriente. Normalmente es totalmente diferente. Ya. Después, ¿qué es lo que la ley prohíbe? Prohíbe, por ejemplo, las relaciones entre miembros de religiones diferentes. Ya, después la literatura y la vida cotidiana muestran que se amaban entre judíos, musulmanes, cristianos, sin problema. La ley prohíbe el incesto, prohíbe el adulterio, prohíbe el estupro, en fin, bueno, en todas las religiones. Y finalmente, ¿cuál es el amor que la ley obliga a? Pues hay que amar a Dios. Excepto los musulmanes que no aman a Dios, se someten. Pero los judíos sí, es otra actitud. Los judíos y los cristianos aman, deben de amar a Dios. Hay que amar al rey. Lo dice la ley. Los padres deben de amar a sus hijos y los hijos a sus padres. Ese era un poco para ver y darme cuenta efectivamente de que, y lo dicen los viajeros que cruzan por España en el siglo XV, que para los españoles el pecado de la carne es un pecado venial y que solo consideran como importantes el matar o robar. De ahí que me pregunto si todo el teatro de la honra y del honor posterior del siglo de oro, en vez de, como a veces se dice, en vez de ser una imagen de la sociedad, no es en realidad una empresa para transformarla. Porque en la misma época, siglos finales del XVI, en los pleitos de la Inquisición, pues detienen y le dicen al hombre y tal, usted ha fornicado, y es un pecado. Y dice, ¿cómo? Si no estoy casado, ella tampoco, consentía, pues no, es un pecado. O dice, pero si le he pagado. O sea que se ve que en la mentalidad eso era normal. Claro, la práctica. En la práctica, de ahí el trabajo, la pobre Inquisición, intentando que no, que es pecado. Bueno, Adeline, una última pregunta, porque no queremos abusar de tu tiempo. El tema de Santiago, de las peregrinaciones, parece como un perpetuo móvil, o en el sentido de que ha atravesado toda la historia de España prácticamente, incluida su identidad, incluida sus crisis, que ha tenido mucha España, y aparentemente desde esta parte del mundo, puedo equivocarme, se ve como un espacio, como una ruta, como un trayecto, como si estuviese ajeno a estas contingencias, ¿no? Que es como una especie como de constante. ¿Es así? ¿Aún se mantiene así hoy? ¿Cómo crees tú que ha influido en la historia de España? ¿O si ha influido? Por supuesto que sí, pero ¿en qué? ¿En qué cosas? ¿Qué valoración podría uno hacer de esta espléndida ruta? Muchas cosas se pueden decir sobre esto. Descubrir la tumba de Santiago fue muy interesante políticamente, porque claro, cuando se citan los apóstoles es Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Sí. Pedro está en Roma, Andrés en Constantinopla, el tercero encontrarlo en España,
a principios del siglo IX, es importante, le da importancia de todas formas a la península. Ya se decía desde hace siglos que Santiago había evangelizado España, pero se descubre su tumba. E inmediatamente la gente de toda Europa, de toda la cristiandad, va a ese lugar. Ningún otro lugar ha reivindicado tener el cuerpo de Santiago. Va a ese lugar para venerar ese apóstol. A partir del siglo XII se ve claramente que Santiago es una de las 3 peregrinaciones mayores que hay que hacer una vez en su vida: Jerusalén, Roma y Santiago. Hacia Oriente, que es volver al inicio del cristianismo; a Roma, que es la iglesia militante, el Papa; y al Finisterrae, a Galicia, que es la esperanza, que ahí después no hay más que el futuro, la vida eterna, lo que se quiera. Entonces, todos esos símbolos y el hecho de que sea peregrinación mayor hace que efectivamente con altibajos la peregrinación ha seguido, llevando a España gente de todas partes. Se hizo un mapa hace 3 años de los caminos de Santiago, por lo menos los caminos que en Europa están señalizados como Camino de Santiago de Compostela, y han llegado a 60.000 kilómetros de caminos desde Lituania, Estonia y tal, que señalizan el camino para ir a Santiago. El año pasado, porque claro, este año con el confinamiento no ha habido tantos, pero el año pasado pidieron el certificado de peregrinación. Hay que probar que uno ha hecho por lo menos 100 kilómetros andando o 200 a caballo o con bicicleta. Lo pidieron me parece que era 330.000 personas en un año, y más de 170 nacionalidades diferentes. O sea que es un fenómeno mundial ya. O sea, hay coreanos, hay australianos y bueno. La gente que hace el camino antiguamente lo hacían con cierta fe o por penitencia, pero dentro de una creencia en Dios. Ahora no creen todos en Dios, sobre todo si son europeos, pero nunca vuelven de su camino como han salido, como lo han emprendido. O sea, saliendo de uno de los puntos tradicionales de Francia, son 2 meses andando. 2 meses da tiempo de reflexionar sobre uno mismo, sobre la gente, todos los encuentros que se hacen a lo largo del camino, y a veces sobre el sentido de la vida. Sí, espléndido. Bueno, Adeline, te agradecemos mucho haber estado con nosotros como el comité científico del coloquio. Vamos a editar este video y ahí te lo envío. Bueno, eso después te lo detallo en un correo. Para que estemos los dos de acuerdo para subirlo a las plataformas y con los sellos de apoyo de las instituciones, todo aquello. Así que te quiero agradecer mucho tu generosidad de haber compartido 60 minutos con nosotros. Sabemos que tienes la agenda muy ocupada, así que no queremos cansarte más ni nada. Pues bueno, ha sido un agradísimo y he aprendido mucho. Mira, para mí es un placer, de verdad. Qué bien. Ha sido un placer y espero que pronto nos podamos ver de verdad. Sí. Sí, ojalá que en Francia, por mi parte. En Francia, en España, en también. Chile. Bueno, ya, Adeli, que esté muy bien. Que esté muy bien, cuídate mucho. ¿Ya? Mucho cariño. Un abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Chao. Adiós.